Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de los guitarristas más famosos en el género del jazz. Y, y bueno, les voy a recordar que se suscriban. Alguien me dice, mira, tienes que decirlo al principio porque si no nadie llega hasta el final. Eso, verdad que es una curva ahí demostrada en las redes sociales, que nadie llega al final del video. Entonces, bueno, suscríbanse, le dan un like, me regalan un like si les gusta y compártanlo. Entonces, fíjense, siguiendo esa respuesta a esa inquietud de esos alumnos de quién es el mejor guitarrista, ¿no? Vamos a hablar de esos grandes guitarristas que se han desarrollado a lo largo del tiempo en el jazz. Y escogí una lista de algunos guitarristas. Van a quedar algunos por fuera, tal vez los nombres, o tal vez dejamos abierto el espacio para otra segunda parte, hasta una tercera, porque ahorita deben haber muchos guitarristas de jazz que se están formando también. Entonces, fíjense, vamos a comenzar mencionando algo interesante, ¿no? Yo acudía a un grupo que se reunía para oír jazz en Venezuela, en una población llamada San Antonio de los Altos, y está el profesor José Rafael Acuña, un gran estudioso del jazz, increíble. Tenía un programa de jazz, yo llegué a colaborar con él en algún momento porque tenía muchos discos de salsa y también compré algunos discos de, de jazz latino. Y en algunos discos normales de salsa había alguna pieza instrumental que era catalogada como jazz latino. Nosotros le decíamos descarga o jam, y bueno, eso era jazz latino. Yo, sin darme cuenta, tenía un conocimiento de algunos de esa gente que estaban haciendo ese tipo de trabajo. Por ejemplo, les nombro Ray Barreto. Ray Barreto tenía dos carreras paralelas, y la gente lo seguía, por ejemplo, por el lado de la salsa y desconocían todo el trabajo de jazz latino que hizo Ray Barreto, porque oían era la parte de salsa, la parte cantada, la parte que también era llevada por un sello disquero, que era el sello Fania, con ciertos patrones de marketing y eso. Entonces en ese lugar donde nos reuníamos estaba también el profesor Ramón Calimán, un vecino mío que fue el que me llevó allá. Y a veces estaban otros personajes ahí. Y entonces cada uno tenía como su tendencia dentro del jazz. El profesor Acuña me dice, bueno, tú tienes un conocimiento. Se le empezó a hablar conmigo y él era como un psicólogo musical. Y tú tienes esta experiencia aquí en el jazz latino y tal. Y entonces, porque empecé a decirle, no, mira, este grupo, yo tengo discos de esto, de aquello. Entonces, cada uno de nosotros tiene en nuestro conocimiento tendencias de un tipo de música. Y podemos conocer mucho de eso. Y bueno, a raíz de eso empecé a oír un poco más el jazz, los estilos de jazz, y me, me tocó hacer un trabajo cuando estaba viendo historia de la música en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua, y que tuve que hablar de los estilos del jazz. Entonces, tuve que inclusive asesorarme con esos dos profesores que ya les mencioné. También debo mencionar un gran amigo, Oscar Martínez, que junto a él, conocido popularmente como Cóscoro, un hombre muy polifacético, fue cantante de orquesta de salsa, tenía mucho material de jazz también, era un excelente bailarín, muy teatral también, hacía unas parodias así estilo Les Luthiers, un personaje tremendo, gran fotógrafo,
muy conocedor, muy adelantado a su época con el tema de Photoshop y ese tipo de cosas, conocedor de edición de video, bueno, un personajote. Y tuvimos un programa llamado Senderos del Jazz. Siempre hay que recordar a las personas. Algunos me comentan por ahí, mira, pero que no vas al grano, que no sé qué. Mira, la historia está construida de personajes que están al lado tuyo a veces y hay que mencionarlo. Y bueno, vamos al tema entonces. Vamos a empezar con un guitarrista llamado Wes Montgomery, que es un guitarrista muy paradójico lo que él hacía, ¿no? Porque este señor tocaba con el dedo pulgar. Dicen que la técnica correcta cuando tocamos un instrumento amplificado es tocar con un plectro o uña. Y este señor tocaba con su pulgar. Cuando a uno lo ven tocando así, lo pueden catalogar, bueno, pero este no tiene ninguna técnica. Bueno, fíjense el nivel que llevó ese señor y quedó en la historia como uno de los mejores guitarristas de jazz. También era característica el uso de octavas. En ese momento no era muy utilizada por otros guitarristas. Y tenía también una lírica muy particular, ¿no? Y muy al estilo blues. Recordemos que estamos hablando de un hombre que se destacó más o menos por ahí en los años 40 y de ahí en adelante hasta los 60 estuvo vigente, ¿no? Fíjense, también tenemos a Joe Pass, con unos solos bien interesantes porque usa mucho la armonía. La mayoría de los guitarristas son melodistas y a veces descuidan los pasajes armónicos que se pueden hacer. En un solo uno puede hacer una construcción armónica interesante o variarlo, ¿verdad? Fragmentos de melodía, hacer algunos acordes a veces con más tensión. Y este guitarrista en particular era un genio con eso. También es muy conocido Joe Pass porque Joe Pass hizo varios libros enseñando esas técnicas. Les recomiendo a los guitarristas que están estudiando su instrumento para evolucionar, pueden buscar ese tipo de libros. No voy a nombrar la casa editorial porque no me están auspiciando, pero bueno, ustedes deben saberla, los que siguen ese tipo de literatura musical de Estados Unidos. Después a lo mejor hablamos en un video de las casas que tienen alguna literatura, porque puede ser muy interesante, ¿no? Que algunos se aproximen a la literatura. Otra pregunta que hay que resolver, porque ya unos alumnos me han preguntado, bueno, pero ¿dónde busco eso? Y ahí hay una literatura bien interesante para ir dominando el jazz. Vamos a desarrollar un video más adelante. Después tenemos, por ejemplo, Gene Hall, que no era de esos guitarristas que hacen pasajes muy rápidos, sino que pasajes certeros y también una armonía muy marcada, acordes bien con bastante tensión. Parecido a Joe Pass, pero muy característico, porque uno generalmente utiliza o prefiere utilizar algunas acordes en particular con algunas inversiones y entonces cada uno tiene su sonido particular, ¿no? Eh, Fíjense que eso de la velocidad a veces no es necesario, a veces un fraseo con una nota
que se quede ahí, que fíjense por ejemplo el caso que lo voy a nombrar ahorita, pero no lo catalogan como un guitarrista de jazz, que Carlos Santana. Carlos Santana hace unos dibujos muy bonitos y sus principales éxitos es música muy lenta. Por ejemplo, Samba para ti. Samba para ti es una melodía lenta, se queda mucho en las notas. Entonces, eso tiene una estética dentro de la música. Eh, entonces, eso es importante, tener vamos a decir, una personalidad dentro del instrumento. Gene Hall tenía ese tipo de fraseo bastante particulares. Em, Después tenemos Pat Metheny, que fíjense, son esos guitarristas que uno dice, bueno, ¿quién conoce a Pat Metheny? Yo recuerdo que una vez conversando en ese lugar donde les decía, en esa peña jazzística, nombrarlo a él era como un desconocido. Y resulta que Pat Metheny fue nominado 21 veces al premio Grammy, de los cuales ganó 11. Cualquier cosa, ¿no? Eh, y pasa mucho que muchos músicos son llamados a hacer sesiones para otros artistas. ¿Ven? Entonces, muchos músicos a veces no están en la primera plana, como el disco no es de él, el disco es de un cantante o de otro músico que lo invitó. El otro músico que lo invitó era el pianista o era de una orquesta y entonces invitó a este guitarrista a hacer un solo. Y entonces por eso pasan muchas veces esas cosas que no están en esa primera plana y entonces pasa desapercibido, pero en este tipo de premios muchas veces se busca ese solo en particular de una pieza, ¿verdad? O el álbum está metido dentro de esa cuestión y justamente él fue el que le dio valor o sumó el valor en esa agrupación. Después tenemos uno muy particular llamado George Benson, que según él sus eh, raíces vienen de emular a Wes Montgomery, que ya lo nombramos, y a otro gran guitarrista que no estaba metido en esta lista, pero debo resaltar su trabajo, que era Charlie Christian. Charlie Christian hacía solo con guitarras que todavía no eran eléctricas, imagínense ustedes. Entonces el sonido era muy particular, pues eran guitarras eh, españolas, como se le dice en algún lugar, en el otro lugar le dicen guitarras criollas, pero guitarras que no tenían amplificación. Entonces el sonido que se oye, ¿verdad? Muy particular, diferente a todos esos guitarristas que llegaron después con cierto este, equipo más elaborado. George Benson hizo eh, muchas piezas donde también acompañaba lo que estaba haciendo en el punteo con su voz, ¿verdad? Haciendo lo que llaman ska, escateando lo que estaba tocando. Eso es una cosa bien difícil de hacer y este hombre creo que es uno de los reyes de esa técnica. Grant Green eh, es otro de esos guitarristas bastante interesante que también en algún momento al ser nombrado algunos no lo desconocen, sin embargo fue un guitarrista que se paseó mucho por esos estándares del jazz. Hay un libro llamado el Real Book
del jazz, donde aparecen una gran cantidad de piezas y son como 500 piezas diferentes. Y este hombre tiene trabajo bastante, o sea, un gran número de piezas. Algunos guitarristas se dedican a ciertas piezas, sobre todo cuando son compuestas por ellos. Pero este hombre, por ejemplo, tiene un trabajo bien interesante en ese sentido. Después tenemos Kenny Burrell, eh, muy destacado en un género que era bastante rápido, llamado hard bop, y no es fácil improvisar en ese género. Eh, el bop en general es un tiempo más rápido, más acelerado. Recordemos que hay un estilo que se llama bebop, ahí arranca todo eso, y el hard bop es como una consecuencia más rápida todavía de todo eso, y también unas improvisaciones como más fuertes también con la batería todo lo que es la parte de percusión. Y hacer improvisación ahí a esa velocidad no es nada sencillo. No es lo mismo improvisar sobre un blues que improvisar sobre un género tan rápido. Pan Martino, que también este, dice que de sus mayores influencias está Wes Montgomery. Y es un hombre que bueno, estuvo también en participación con otros grandes, estuvo en muchas agrupaciones, estuvo en la agrupación de Chick Corea, de Jane Amos. Entonces, pasa eso que a veces están con un grupo y entonces no son tan renombrados. Después llegamos a Django Reinhardt, que tiene un sonido muy particular porque él, por ser de origen gitano, usa unas escalas no usadas en el resto del jazz para ese momento. Entonces se oyen unas cosas muy extrañas para el oído de los que hemos oído las escalas normales, y entonces decimos, ¿qué es eso? O me suena como medio árabe o me suena medio extraño. Fíjense que el sonido es tan extraño, y también otra característica es que usa mucho guitarra acústica. Y esa sonoridad le da a él este, los comentaristas o la gente que son los críticos de música, le colocan el nombre de Gypsy Jazz, por la parte del gitano. También su agrupación tiene un sonido muy característico porque la mayoría eran instrumentos de cuerda, violines, contrabajo y otras guitarras. Eh, Ahí no hay percusión, no hay instrumento de viento, entonces es otro sonido. Después tenemos a John Scofield, eh, un guitarrista muy interesante también, este, en ese límite entre el rock, lo que llaman fusión, y también colaboró con muchos grupos. Es increíble en todos los grupos que estuvo, o sea, con géneros tan distintos como el bebop, como el blues, rhythm and blues, rock, funk. Entonces, una, un hombre bastante amplio
en diferentes géneros, porque a veces hay músicos que se quedan en un género en particular. Eh, bueno, fíjense, llegamos al final de eso que contamos con los dedos de la mano, pero les aseguro que vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa, de este estudio de los guitarristas de jazz más famosos de todos los tiempos y abordar también quiénes son los contemporáneos, los que están haciendo ese tipo de trabajo en la actualidad. Entonces, bueno, no olviden de suscribirse, darle like si les gustó, compartirlo y seguimos haciendo música juntos.